Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. El caso Eugenio Berríos. Capítulo 14. La paradoja del cóndor. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es sobre la vida y muerte de Eugenio Berríos, un siniestro personaje que involucró con sus crímenes a 3 países. Hasta aquí hemos relatado los vericuetos de la vida problemática de este oscuro personaje, con sus perversidades y asesinatos, un claro exponente de la época que le tocó vivir. En este capítulo, damos por terminada la serie que denominamos El caso Eugenio Berríos. Se había confirmado que el cadáver encontrado en la playa uruguaya era el de Eugenio, y se continuó con las pesquisas legales de su caso. Los esfuerzos para controlar los daños que esta situación produjo en el ejército uruguayo y en sus servicios de inteligencia continuaron con intensidad. Las actas de aquella reunión secreta del Congreso sobre el caso Berríos desaparecieron misteriosamente. Para completar este cuadro de impunidad, se reunió un comité de honor del ejército y dictaminó la falta absoluta de culpabilidad del coronel Tomás Casella en su actuación del caso Berríos. El presidente homologó el fallo. La lenta burocracia de la justicia dilató todos los trámites del caso Berríos. A pesar de todo esto, el proceso no quedó así. Un año después de que aparecieran los restos de Berríos en el Pinar, el ministro del Interior de Uruguay, Didier Operti, informó al Parlamento que se logró recomponer el extraviado expediente policial de los sucesos de Parque del Plata, hechos ocurridos en la momentánea huida de Berríos de sus captores. Comenzó una investigación para ubicar el libro de actas de partes diarios de la misma comisaría de Mar del Plata, que además de ser intencionalmente borroneado con tinta en primera instancia, había desaparecido luego. En mi carácter de fiscal oficial... 1 año y 6 meses después de haberse descubierto el cadáver de Berríos, el fiscal uruguayo Rafael Ubiría le solicitó al juez Álvaro González que investigue el caso como homicidio. Secretario, lleve adelante el careo. 2 meses después, en noviembre de 1996, ese juez González ordenó un careo entre los oficiales Tomás Casella y su segundo, el coronel Héctor Luis, para dilucidar contradicciones de declaraciones efectuadas públicamente por ambos sobre el caso Berríos. Esta medida no produjo resultado alguno. En consecuencia, se vuelve a cerrar el caso Berríos en la justicia uruguaya. Cinco años después, el 12 de abril de 2001, por pedido de la Cancillería chilena, los restos de Eugenio Berríos fueron enviados a Santiago. En representación de la familia Letelier del Solar. En Chile, en cambio, a partir del descubrimiento del cadáver de Eugenio Berríos, la justicia actuó distinto que la uruguaya. El proceso fue impulsado por Fabiola, la hermana del asesinado Orlando Letelier, y también por la senadora Carmen, hija del fallecido expresidente Eduardo Frei Montalva. Carmen Frei, además, involucró a Berríos en la sospechosa muerte de su padre. Que mi padre fue asesinado. Carmen Frei le solicitó al general Juan Emilio Cheire, en ese momento comandante en jefe del ejército chileno, que reconociera que su arma había negado información veraz y oportuna sobre el caso Berríos, que explicara además qué relación tuvo Eugenio en la muerte del coronel Uber y qué hizo el ejército chileno con los productos que se habían producido en el complejo de Talagante. Todos temas muy sensibles para el arma. Y la sentencia que hoy el ministro Madrid... Mientras tanto, Alejandro Madrid fue el nuevo juez que tuvo a su cargo las causas que involucraban al personal de la DINA y por consiguiente los crímenes cometidos por ellos. Aquí o muere él o muero yo, una de dos, no había otra.
El pacto de silencio que rodeaba todo lo actuado en la dictadura comenzó a resquebrajarse de forma insólita cuando Manuel Contreras, el ex director de la DINA, condenado y en prisión por su vinculación en el caso Letelier, inició una serie de imputaciones, cambiando de cuajo la situación legal de todos los involucrados. Fui testigo de los peores crímenes. Contreras, dolido por el asesinato de su íntimo amigo, el coronel Huber, sostuvo que éste había sido abandonado por la corporación militar y sobre todo por el general Augusto Pinochet, que con su muerte se trató de ocultar la fabricación de la llamada cocaína negra o rusa y el contrabando de armas destinados a mercados prohibidos. En estas operaciones, aseguró, intervinieron los hijos del tirano y que Augusto Pinochet había robado tanto que hasta sus tataranietos serían inmensamente ricos. Las explosivas declaraciones del coronel Contreras dieron por tierra con la impunidad lograda por los personeros de la anterior dictadura. Por otra vía, la investigación del juez Madrid concluyó que el químico de la DINA, Eugenio Berríos, fue asesinado en Uruguay por oficiales chilenos. Lo que posibilitó que la justicia en Chile actuara y la uruguaya no lo hiciera, posiblemente fue que la chilena contaba con su propio cuerpo policial de investigaciones, totalmente independiente del poder ejecutivo y de la influencia que pudieran ejercer los jefes militares. Los policías judiciales fueron reconstruyendo los pasos dados por Eugenio Berríos en Chile y cómo fue sacado por orden de Pinochet hacia Uruguay. Visitaron Montevideo y, a pesar de la falta de colaboración de sus colegas uruguayos, consiguieron por sus propios medios datos que alimentaban la causa abierta por la muerte de Eugenio. Recién en mayo de 2001, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ordenó que el juez interviniente le entregara a la justicia chilena una copia del expediente sobre Berríos. En primer lugar, Olga Pérez, otra jueza chilena a cargo de una de las otras derivaciones del caso Berríos, procesó a un grupo de militares chilenos responsables por la muerte del químico, incluidos 2 generales, y solicitó la extradición de los coroneles uruguayos Ramón Rivas, Tomás Casella, del teniente coronel Arturo Radaelli y del mayor Wellington Sarli. Esta medida fue, como era de esperar, denegada por la justicia uruguaya. Los lineamientos de su propia carta orgánica. A pesar de esto, en abril de 2003, el juez uruguayo Pedro Salazar, que había reabierto nuevamente el caso Berríos, habilitó a que el doctor Madrid, el juez chileno, viniera a Uruguay a presenciar los interrogatorios que él planeaba someter a los militares imputados Casella, Radaelli y Sarli. Llegar a una conclusión. Vuelto a Santiago, en diciembre de 2003, el juez Madrid, munido de la información obtenida en Montevideo, solicitó nuevamente la extradición de los militares uruguayos que ya habían sido procesados en rebeldía en Chile: Ramón Rivas, Casella, Radaelli y Sarli. En Montevideo, estos reiterados pedidos de la justicia chilena producen un gran revuelo en las filas militares y por lo tanto también entre los políticos, preocupados aún por un posible enojo de las Fuerzas Armadas. En agosto de 2004, la activa Carmen Frey visitó Montevideo. Se reunió con los principales candidatos presidenciales que competirían en las cercanas elecciones uruguayas y logró el compromiso público de todos ellos de que el que resulte electo presidente hará honor a lo que resuelva la justicia uruguaya sobre el caso Berríos. Bueno, realmente una respuesta concreta. Fue elegido Tabaré Vázquez y prometió cumplir con su compromiso a pesar de las discusiones internas en el frente político que lo respalda. En consecuencia, en septiembre de 2004, la justicia uruguaya en primera instancia concede la extradición de Casella, Sarli y Radaelli, pero no la del ex jefe de policía de Canelones Ramón Rivas, también solicitado por los chilenos. Rivas fue solo acusado como encubridor y este delito no integraba el tratado de la extradición firmado entre Chile y Uruguay. Tenemos que reunirnos y decidir.
Como temían los políticos, ante estos sucesos comenzaron nuevamente las reuniones de jefes militares. Los clubes que los nucleaban emitieron indirectamente sus declaraciones. Las amenazas siempre estaban latentes. En febrero de 2005 se cierra nuevamente en Uruguay el caso Berríos. Porque juntos en un gran abrazo. Un mes después asumió la presidencia Tabaré Vázquez, el candidato que se había comprometido a cumplir lo solicitado por Carmen Frey sobre la extradición de los jefes militares. En junio de 2005, el tribunal donde se había apelado la negativa de extraditar a Chile a los 3 jefes militares uruguayos cambió la medida y resuelve que pueden ser enviados a Santiago. Pasa el tiempo, la justicia es lenta. El 22 de marzo de 2006, la Suprema Corte de Justicia uruguaya deja firme la extradición de los 3 oficiales uruguayos a Chile, medida que se cumple un mes después. Uno de los oficiales extraditados se quejó amargamente. Esto parece el Plan Cóndor, pero al revés. Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli llegaron a Santiago de Chile el 18 de abril de 2006, 14 años después de que Eugenio Berríos se presentó en una comisaría de barrio en el balneario uruguayo de Parque del Plata. Fueron inmediatamente encarcelados, condenados por haber colaborado en el secuestro y crimen del químico. Fue la única vez en la historia del Plan Cóndor que militares de un país fueron condenados y presos en otro país por crímenes cometidos en conjunto. Nadie puede asegurar que después de esto, el siniestro Plan Cóndor se encuentre desactivado. Por algo los servicios de inteligencia son secretos, seguramente para que la mayoría no nos enteremos de lo que hacen y dejan de hacer. Y con esto damos por terminada la serie que titulamos El caso Eugenio Berríos. Los esperamos próximamente con otra nueva historia. Soy Jorgelina Petra Márquez y espero encontrarnos pronto. Muchas gracias. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mis memorias y el testimonio escrito de colegas, periodistas, historiadores y especialistas. Las voces de las recreaciones históricas fueron producidas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.